Hola amiguitos, en este video vamos a resolver ahora este problema de momento de fuerza. A ver, dice así. Si las dos fuerzas F1 y F2 que se muestran aquí en el gráfico y están actuando, dice, en el punto A, determine el momento resultante producido por las dos fuerzas con respecto al punto O. Aquí está el punto O. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Ya sabemos, ¿no? Un vector y con vectores unitarios y JK. Ya, muy bien, entonces comencemos. A ver, para poder determinar el vector fuerza cuando tenemos problemas en tres dimensiones, aplicamos producto vectorial. Para eso debemos conocer básicamente las fuerzas, que básicamente ya son datos, ¿no? Acá están. Vamos a ir escribiendo las fuerzas, ¿ya? A ver, por aquí voy a escribir primero la fuerza F1. Ya, la fuerza F1 me entrega el problema con vectores unitarios. Voy a escribirlo acá solamente con componentes. Primera componente 100, la que tiene el vector unitario I. 100. La segunda componente, cuidadito, no es 120, es menos 120. Recuerda que se coloca la componente con signo. Y la tercera componente es 75. Esto es el vector F1. Ahora el vector F2. El vector F2 lo voy a escribir así. Primera componente, menos 200. Segunda componente, 250. Y la tercera es 100, las dos últimas positivas, ¿no? Solamente la primera es negativa. Ya, 100 va acá, entonces la última. Listo. Ahora calculemos cada torque con respecto del punto O y al final sumamos los torques. A ver, comencemos. En este momento yo debo hallar el torque de la fuerza 1 respecto de O. Y sabemos que eso lo vamos a hallar aplicando un producto vectorial. El producto vectorial que vamos a aplicar es R cruz fuerza 1, donde este vector R de acá, recuerda, es un vectorcito que va desde el eje O hacia donde está aplicada la fuerza. Recuerda que la fuerza está aplicada en A. Por lo tanto, el vectorcito R que me están pidiendo es el vectorcito que puedes observar por acá. No se ve muy bien, creo. Vamos a colocarlo de otro color. Este vectorcito de acá, ¿ya? Ese vectorcito. Recuerda que este vectorcito está yendo del eje de giro hacia el punto donde está aplicada la fuerza. Este es el vectorcito R. Ya, para ir al vectorcito R solamente debemos restar lo que está en la punta de la flecha del vector con lo que está en la cola de la flecha del vector. Pero para nuestra suerte, la cola de la flecha del vector se encuentra en el origen de coordenadas. Por lo tanto, tiene coordenadas 0, 0, 0. Ya está. Solamente debería hallar las coordenadas del punto A. Y con eso ya obtendría el vector R. Bien, entonces hallemos estas coordenadas. De repente verlo en el espacio es un poquito complicado, ¿no? Vamos a hacerlo entonces punto por punto. A ver, comencemos por este lado. Comenzamos en el origen y ahora estamos subiendo. Este puntito de acá solamente tiene coordenadas Z. O sea, su coordenada en X vale 0, su coordenada en Y vale 0. ¿Por qué? Porque este puntito está sobre el eje Z. Está sobre el eje Z positivo a una distancia de 3 metros del origen. Por lo tanto, su coordenada Z es 3. Ahora continuemos por esta parte. Si continuamos por esta parte, fíjate que esta partecita es paralela o está en la misma dirección del eje X. O sea que a partir de acá nos moveremos paralelo al eje X. Por lo tanto, solamente va a cambiar la primera coordenada. ¿Correcto? Estas dos no van a cambiar porque solamente nos movemos sobre X. Con eso vamos a poder conseguir la coordenada de este puntito. Esa coordenada en el eje X es 4, porque recuerden que aquí X vale 0 y en este punto nos movimos 4 metros hacia el eje X positivo, o sea que aquí X vale 4. 4. Esto sigue siendo 0 porque no hemos cambiado de dirección en el eje Y, ni tampoco en el eje Z, sigue siendo 3, ya está. Ahora de este punto nos movemos a este punto. Fijarse que esta línea de acá es paralela al eje Y. Por lo tanto, al movernos en esta línea, vamos a observar que solamente va a cambiar la coordenada Y.
¿Qué significa eso? Que la coordenada X y la coordenada Z son lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí solamente cambia Y. Como aquí Y vale 0 y hemos avanzado en la dirección del eje Y una distancia de 5 metros, aquí entonces Y vale 5. La coordenada en este punto es 5. Y de ahí ya tenemos entonces las coordenadas del punto A. A partir de ahí ya podemos obtener el vector R. El vector R, recuerda, simplemente es cuestión de restar cabeza menos cola. A ver, en la cabeza, primera componente 4, en la cola 0, 4. En la cabeza, segunda componente 5, en la cola 0, 5. En la cabeza, la primera componente, la tercera componente, perdón, 3. Aquí la tercera 0, 3. Por lo tanto, ese es el vector R. Y como ya tenemos el vector R, podemos realizar esta operación, que no es otra cosa que un producto vectorial. A ver, recuerda, por aquí se va colocando I, J y K. Comencemos con el vector R, 4, 5, 3. 4, 5, 3. Y luego el vector fuerza 1, sus componentes son estas. 100 menos 120 y 75. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos nosotros que resolver. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Recordemos. Primero vamos a colocar el vector unitario y se cancela la primera columna con la primera fila, quedando esta submatriz, que es la que vamos a resolver. Vamos a hallar su determinante. Quedando aquí 5, quedando aquí 3, menos 120, 75. Ya, recuerda que para la segunda, que es J, se coloca aquí menos J. ¿Listo? Y aquí colocamos entonces lo que queda. Cancelamos la primera fila y la tercera columna, quedando por aquí 400 y quedando por este lado 375, ¿no? Eso debemos resolver. Y por último, la tercera, ¿no? Que es más K. Y ahí vamos a resolver la otra matriz, que es la que sobra, cancelando la primera fila y la tercera columna, quedando esto, ¿no? Aquí es 4, aquí es 100 y aquí es 5 y menos 120. Ya, operemos cada uno de esos, ya sabemos cómo se opera, vamos colocando 5 por 75 menos 120 por 3. Eso nos da 735 positivo. 735 y ahora operemos esto. 4 por 75 menos 3 por 100. Y eso es 0. Quiere decir que esta cosita vale 0, por lo tanto no habrá componente en Y. Esta parte no la vamos a considerar, vale 0. Nos quedaría lo que queda aquí en K, que es 4 por menos 120 menos 5 por 100. Eso es menos 980 multiplicado por K. Menos 980K. Ya, esto es entonces el momento de fuerza de la fuerza 1 respecto de O. Ya, pero no me piden solamente eso, me piden el total o resultante. Sabemos que eso se consigue sumando el torque de cada fuerza. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la fuercita F2, ¿de acuerdo? Continuamos por acá entonces, indicamos, ¿no? Ahora nos queda determinar el torque de la fuerza 2 respecto de O. Ya, aquí para nuestra suerte el R es el mismo tanto para F1 como para F2, porque F2 también está aplicado en el punto A. Por lo tanto, este R se mide desde O hasta A, es el mismo. Escribamos aquí que es el mismo R multiplicado por la fuerza 2. Ahora vamos a tener que realizar otra vez ese producto vectorial. Vamos indicando, ¿de acuerdo? Vamos indicando por acá. Aquí voy a colocar I, aquí voy a colocar J y aquí K. A ver, R es lo mismo. 4, 5, 3. 4, 5, 3. Y la fuerza F2 se conoce, es por aquí menos 200, 250, 100. ¿Listo? Ahora solamente nos queda resolver esto. Ya, rapidito nada más, vector unitario y aquí nos queda la matriz restante, que sería esta, ¿no? 5,
250. 300. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. A ver, un momentito. Ya. Listo. Ahora el otro recuerda que es menos. Siempre es menos el segundo. ¿Ah? Menos J. Vamos con la matriz que queda. Cancelamos la primera fila, la segunda columna. Por aquí 4, 200, 300. Bueno, 4 menos 200, ¿no? Y por el otro lado 300. Ya está. Y por último, más K. Y ahí resolvemos esta parte. Cancelamos la primera fila, la tercera columna. 4 menos 200. A ver, 4 menos 200. 4 menos 200. Y el otro es 3, no, 5 en 3. Bueno, 5 y abajo 250, ¿no? De esa forma. ¿Listo? Ahora solamente nos queda resolver cada partecita. A ver, resolvamos esto. 5 por 100 menos 250 por 3. Eso es menos 250. Sería entonces menos 250 por i. Menos 250 i. Vamos ahora con el de acá. 4 por 100 menos 200 por 3. Eso es 1000. Pero recuerda que aquí hay un menos. Sería entonces menos 1000. J. El último, el de acá. 4 por 250 menos 200 por menos 200 por 5. Eso es 2000. En este caso, K. Más 2000 K. Listo. Y entonces aquí ya podemos calcular la sumatoria de torques o momentos de fuerza respecto de O. Sería el torque de la fuerza 1 respecto de O más el torque de la fuerza 2 respecto de O. Recuerde que aquí se suma componente a componente, ¿de acuerdo? La suma es vectorial. Es decir, primera componente del torque F1 es la componente en X, que es la que acompaña al vector unitario Y, 735. Primera componente en X, la componente en X menos 250. 735 menos 250. Eso es 285. O sea que la primera componente es 285Y. Vamos con la segunda componente, que sería la componente en Y, que es la que tiene el vector unitario J. Aquí no hay segunda componente, ¿no? Porque esto salía 0. Entonces solamente será de aquí la segunda componente, que es esto, con todo y signo, menos 1000J. ¿Listo? Y la última componente es la componente en Z, vector unitario K, menos 980 más 2000. Eso es 1020 más 1020. K. Listo. Y recuerda que todo esto está expresado en Newton metro. Y ya está. Esa es entonces la respuesta a este problemita. Y con eso terminamos el videito. Sería todo, amiguitos. Hasta luego. Chau, chau.